Dios mío, no me siento en las solapas. Creo que me han dado una sobrecubierta. Creo que aquí estaré seguro. Debo ponerme cubierto. ¿Pero qué es este lugar, friki? Aquí creo que podré refugiarme y llamar al capitán. Me cansa la vida. Estoy todo el día sentado leyendo cómics. Capitán, aquí es Sargento Máquina. Hemos tenido que replegarnos, son demasiadas. 4.800 novedades. Imposible contenerlas. Se han quedado muchas pendientes. Hemos intentado ir a sus trincheras, capitán, pero nos ha sido imposible. Tienen tapadura. Son impenetrables. Además ha sido una locura, nos han bombardeado con todos sus VLs. Y además su división Canceban está avanzando sin parar. Capitán, además lamento comunicarle que han eliminado casi a todas nuestras grapas. Apenas podemos ya picar colecciones. Creo que la mejor opción es replegarnos. Sí, capitán. De acuerdo. Dios mío, como me metí en esto de los cómics. No era para esto. Madre mía. Ahora tenemos que ir a defender Twitter. Esto va a ser imposible. ¿Qué? ¿Qué? Demonios. Qué bien siento el colacao a esta hora de la guerra. Demonios. ¿Cómo estáis, cadetes, mangorianas y campurianas? Espero que bien, que no os haya llegado nada de los morteros y que te prepares para uno de los vídeos más importantes del canal y más tochos que se hayan hecho nunca. Hoy vamos a hacer un especial Guerra Mundial Total War que vas a alucinar. Es una montaña de cómics infinita. Prepárate, se viene especial Guerra Mundial aquí en Tomos y Grapas. Cortinilla y empezamos. Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Madre mía, me voy a quitar esto ya porque para empezar es que no está cayendo ninguna bala. Yo tranquilito, voy a dejar por aquí el casco. Ahora sí que sí, vamos a empezar con este vídeo Guerra Mundial. En este vídeo vamos a repasar los mejores cómics de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda. Ojito porque va a haber varios bloques, nunca mejor dicho hoy, porque no solo vamos a tratar estos cómics bélicos, sino que también haremos una sección sobre el tema del Holocausto, una sección de historias de entretiempos y también otra sección que vamos a llamar historias marcadas por la guerra, porque hay unos poquitos comicazos que te tengo que enseñar. Aquí en la descripción de todas formas tienes absolutamente todo, ¿vale? O sea que bueno, vamos a empezar por la Primera Guerra Mundial. Y hace ¡pum! Y ya está aquí la guerra. La guerra de trincheras. Muchos de estos cómics los voy a tener aquí en mano y otros que no, pues a lo mejor es que los tenía en casa o algunos que también van a ser inéditos. Te lo pondremos aquí en imágenes, no te preocupes. Vamos a empezar por Cidru y Porcel, menudo trabajo con este Le Voilà Bergere, que tiene ese título de un cabaret famosísimo, pero que en verdad nos vamos a meter en el barro. En este cómic nos va a hablar de una división que está atrapada en una trinchera en la Primera Guerra Mundial y literalmente va a ser la vida, la locura y la demencia en esta guerra que fue infinita. Justo de esto también hablaba Tardí en La Guerra de las Trincheras, otro clásico que también nos hará vivir mucho en esta situación, en este lugar que pues hundió a muchas vidas y que aquí es donde empezó más o menos todo. También, aunque más peculiar, este trabajo un poco más rarete, que es de Manu Larcenet y que nos habla de la línea de fuego. ¿Por qué es rarete? Porque en este cómic tienes también el tema de la guerra de las trincheras, es un cómic puramente bélico, pero en este caso con un tono de humor nos dan un what if extraño en el que mandan a Monet retratar directamente la guerra mandándole a él mismo a las trincheras. Algo que también se va a ver en Le Folie Bergere, que también estaba por ahí Monet pintando el mientras un nenúfares. En este caso sí, le mandan para que ilustre todo esto, para que documente a través de su arte esta guerra. Es un cómic diferente, pero que también es interesante y es curioso ver este what if total y quizá uno de los más tochos e importantes que han salido de esta etapa es este Barón Rojo con ese dibujazo de Carlos Puerta en el que nos hablan de la leyenda de Barón Rojo, uno de los pilotos, si no el piloto más famoso y más importante de la aviación alemana y que además, pues por supuesto, en la que participan estos pioneros de la aviación. Aquí es donde arrancó todo esto y donde se empezó a desarrollar el tema de la aviación y la aviación también militar. Este tipo, además, vamos a ver cómo es prácticamente una leyenda, trae consigo ciertas místicas y donde se nos retratan estos combates
combates aéreos con una maestría impresionante y con este arte totalmente pictórico y ultra realista a las mil maravillas con Carlos Puerta, un capítulo en la historia pues bastante curioso y también esa piedra angular en cuanto al tema de la aviación, ¿no? Que quizá el mejor trabajo, hay muchos trabajos de estos de aviación, pero este es magistral. Y vamos al meollo. Esto es lo que tengo de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a por ello. Para empezar, no podía no hacerlo sin el bloque Garth Ennis. Madrecita, alguno me faltará. Este tipo está loco y se ha metido en la guerra y vaya donde va con sus historias de guerra para contar. Su trabajo más importante sería estas historias de guerra, que aquí fue recopilado hace tiempo en Planeta, esto no se ha vuelto a reeditar, y donde tenemos varias historias cortas y que retratadas a las mil maravillas con gente como Carlos Ezquerra por aquí, ¿no? Chris Weston también anda por aquí, y bueno, donde nos retratan diferentes relatos donde sobre todo prima una documentación histórica magistral y unos conocimientos profundos sobre la guerra mundial. Aquí hay de todo, es totalmente, ya solo con esto tendríamos para un buen rato, porque Garth Ennis aquí se recrea entre las batallas navales, las aéreas, el expolio de arte y diferentes campañas muy interesantes. Totalmente toca todos los palos de la Segunda Guerra Mundial. A partir de aquí, Garth Ennis empezó a toquetear y a ir allá donde pudiera, pues a contar más historias de guerra, como te digo, en cada editorial, allá donde puede. Como por ejemplo, un ejemplo de esto es utilizar la franquicia de World of Tanks. ¿Os acordáis de ese juego extraño? Pues aquí también con Carlos Ezquerra vuelve sobre el tema de la guerra, y en uno de los cómics técnicos más impresionantes y complejos que se haya podido ver sobre el tema de los tanques, con muchísima documentación, con muchísimos datos, y que nos relata cómo era la guerra entre estos carros de fuego. También lo hizo magistralmente en TKO con este Sara, que nos habla de fusileras rusas, ¿no? Y estas snipers rusas que fueron entrenadas, y que aquí en esta historia la protagoniza esta Sara, y que nos retrata pues un hecho que no es tan conocido, pero que sí que existió, donde muchas mujeres participaron en la Rusia para defender también su patria. También volvió en Aftershock, por ejemplo, son ejemplos de este hombre, pues allá donde puede va, con este Auto Blue, que nos habla también de una división que fue la única división de afroamericanos que participaron como pilotos en la guerra. Hay que entender que muchos afroamericanos ni siquiera, aunque fueran como militares a la guerra, a veces simplemente no les dejaban participar en las batallas. Les tenían para otras tareas de migrantes, a veces limpiar letrinas o el mantenimiento de las campañas y de las bases militares. Aquí en este caso, estos hombres sí que llegaron a volar, participaron en una misión casi prácticamente suicida, y es un relato de aviación también muy muy interesante. Y si historias de guerra no lo puedes encontrar, no pasa nada, porque sí que tienes Battlefields, que esto ya es llevado a la locura. Se trata de 8 relatos, son 8 tomos, y cada uno pues más contundente, trabajos mucho más contundente, más de lo mismo. Es como una ampliación de historias de guerra donde vamos a tocar todos los palos, todo tipo de historias. Algunas entran en continuidad con algunas de las otras historias que se han ido contando, con algunas de las historias también que hemos tenido en historias de guerra. Prácticamente Garth Ennis ha hecho su propio metauniverso de la guerra mundial. Es un tipo que está a topísimo con esto, que tiene unos conocimientos increíbles y tiene estos trabajos que son ya, solo con esto ya tendrías para un rato bueno. Pero no te preocupes, porque tengo aquí otra torre que es alucinante. El caso es que también hay un autor que hay que sacar a la luz, que es Harvey Kurtzman, donde en la EC Comics nos hizo diferentes relatos de la guerra mundial. También es muy interesante su trabajo para esto, donde vamos a ir mucho hacia la guerra del Pacífico, también donde se va a tocar de alguna manera. Todo un clásico, EC Comics, no podía ser menos. Los cómics bélicos también de la época eran un top ventas, y ahí estaba la EC representando. Vamos a irnos también, y vamos a irnos con grandes autores latinoamericanos como Ricardo Barrero y Juan Jiménez con este As de Pique, otro trabajo también sobre aviación en la Segunda Guerra Mundial, espectacular en glorioso blanco y negro, y que hace las delicias de cualquier amante de estas aventuras. Y volvemos a los tanques, y es que Pecó, que también es un autor del cómic franco-belga que se ha metido bastante en la guerra mundial, nos trajo una trilogía muy curiosa sobre tanques, que es esta Máquina Matafascistas. También tuvo una segunda, que es The Dream Team, y también Craig Machine. En las tres nos va a hablar de la vida de famosos
tanques. En los 3 nos va a hablar de la vida de 3 famosos tanques, basándose en una clásica película western donde todo se centraba en la vida y en las manos que pasaba un viejo Winchester, con ese tanque llamado el IS-2, que ya fue uno de los últimos avances, ese tanque que llegó a entrar en Berlín, a liberar y a poner fin al remedio, al menos en la guerra de Centro Europa. Aquí nos hablan de la creación también del creador de este tanque, y ya no solo eso, sino que va mucho más allá, cómo pasa de mano en mano este tanque, cómo acaba en la Cuba, se vuelve para África y acaba por ahí varado en mitad de un desierto. La vida de este tanque, la vida de también muchos armamentos que acaban pasándose de mano en mano y acaban heredándose, acabando por 1000 territorios y 1000 lugares que mejor no nos gustaría ni acercarnos a lo que hay por ahí. También trabajo contundente tenéis este Diente de oso de Gianni Henriette, donde pues a través de mucha documentación histórica nos habla de una relación aquí muy peculiar y que bueno, que este cómic tiene una ambientación impresionante, también muy a la europea, con muchísimo contenido, y bueno, pues una relación totalmente inusual, en mitad de la aviación también, todo el tema nazi y bueno, muchísimo contexto histórico también para darnos voces protagonistas. Y si hay algo peculiar en las historias de la Segunda Guerra Mundial son los trabajos de Oliver Stephens, donde en El Ejército de la Sombra nos habla, en verdad, más la historia y los protagonistas son los alemanes. Vamos a ver también el punto de vista de los alemanes, y en este caso de un joven que acaba en el frente ruso y nos va a relatar cómo acabaron aquí las fuerzas alemanas metidas en ese invierno rojo a menos 30 grados y cómo consiguen zafarse de esto en una guerra en la que ni se imaginaban, después de que les hubieran metido esa propaganda, toparse con la dureza, la crudeza del hielo y la nieve del frente ruso. Una historia de esa primera batalla que empezaron a perder, ese territorio que fueron perdiendo los alemanes, y en la que aquí empieza todo a replegarse de alguna forma. Lo curioso es que el tratamiento, como te digo, es desde el punto de vista de los alemanes. Haría lo mismo hace poquito, el mismo autor volvió con esto y nos lo hizo a través de este Africa Corps. En este caso nos vamos al frente del norte de África y nos vamos a hablar del Africa Corps de Rommel. Aquí también, desde el punto de vista alemán, vamos a ver todas las campañas y los momentos más importantes en las que se enfrentaron estas divisiones y que por supuesto también empezaron a perder esos territorios. Y para no salir del desierto, aquí lo tienes también otro clásico, que son los escorpiones del desierto, donde ya Hugo Pratt, el autor de corto maltés, nos acercaba al frente del norte de África. Otro clásico de la guerra mundial y de la aviación es El As Enemigo, de DC Comics, donde tenemos aquí dos trabajos muy interesantes. Uno, por un lado, es de Garth Ennis, no podía ser menos, aquí vuelve de alguna manera, y también este de George Pratt, que es espectacular. En este caso, El As Enemigo nos habla de la aviación. Este trabajo de Garth Ennis es espectacular y te puede funcionar muchísimo. Es verdad que esto ya un poquito más difícil de conseguir. Y sobre todo, George Pratt, en este material, aquí nos hablaba de los delirios de la guerra, de los traumas de un viejo aviador que había participado en la guerra mundial. La verdad es que otro trabajo impresionante, enfocado un poquito más en la Primera Guerra Mundial, pero sí que El As Enemigo ha sido un recurrente en las historias de DC para volver a traernos en la guerra dentro de lo que tal, madre mía. Y otro de los mejores cómics bélicos, y cuidado porque es un what if, es este Estrella de Algodón Negro. Qué maravilloso, como me gusta a mí Cuthor. Cuthor es uno de los mejores dibujantes que hay, aquí lo hace con Yves Sente, y en los que nos habla de un what if, pero nos va a relatar perfectamente también el tema del desembarco de Normandía y las primeras campañas en la invasión hacia Alemania para recuperar el bando aliado, el bando americano, todo el territorio. Pero lo va a hacer a través de, igual que ya contaba antes Garth Ennis, en este caso de las tropas afroamericanas. Aquí nos enseñan cómo eran tratadas y el papel que desempeñaron, pero en esta historia vamos a ir a favor de los afroamericanos y se nos cuenta una historia pues como si fuera un what if, además un poco simbólico. Resulta que hubo una estrella dentro de esa primera bandera de Estados Unidos que se hizo en algún momento, que fue bordada en negro en representación de la gente afroamericana. Esto, al descubrirse, se inicia la misión. Esa bandera anda perdida en la Alemania nazi. Una pequeña división, un pequeño grupo de afroamericanos se meterán en la boca del lobo para intentar encontrar este símbolo que da voz y da valor a la gente afroamericana que también luchó en esta guerra, y a tantos afroamericanos que han sido maltratados, por supuesto, durante la historia. Aquí lo estás viendo, estas escenas del desembarco, es una barbaridad. El dibujo de Cuthor siempre, además acercándose siempre a la América del pasado, a la América también negra, donde trabajos como Boys nos hablaban también de esas historias del
Mississippi. Trabajazo y impresionante, ¿no? Y si te parece poca guerra, no pasa nada. Tienes y hablando del desembarco en Normandía, Operación Overlord. Fíjate, son 5 albunacos y es el trabajo más tocho que se ha hecho nunca del tema del desembarco de Normandía. La Operación Overlord, aquí lo estás viendo. Lo que nos habla este cómic son de 5 campañas, 5 frentes diferentes. Por supuesto, en el bando de los aliados y en lo que fue esta misión, no solo nos centraríamos en un punto como podría ser Omaha, tendríamos varias playas y varios frentes donde cubriríamos. También tendríamos guerras interiores donde, por ejemplo, la aviación, los paracaidistas empezaron a entrar por detrás en la retaguardia. Este cómic nos va a enseñar 5 frentes diferentes y nos va a dar una visión global de lo que fue la Operación Overlord al completo, con muchísima documentación, muy técnico y sobre todo si lo que vas buscando es un gran cómic bélico y que te narre y te exhaustivamente sobre todo y te enseñe todo lo que fue este despliegue, fue por supuesto la movilización más grande de la historia, pues aquí lo tienes, Operación Overlord, menudo currazo. Y también cabría destacar el trabajo de Shigeru Mizuki, donde también le pilló la guerra y nos hizo este trabajo de Hitler, literalmente, donde nos habla de la biografía del Führer desde la versión más manga y más personal del maestro Shigeru. También su trabajo más importante en cuanto a esto sería este Showa, una historia de Japón y que nos habla literalmente de la guerra del Pacífico, además desde el punto de vista de una persona que sabe sobre el tema. Es un trabajo impresionante, pero habría que encontrarlo por el inglés o buscarlo por allí porque que yo sepa no ha sido publicado por aquí. También hay algo de cómic nacional, por supuesto Paco Roca sacó esos Surcos del Azar, donde aunque parte de una historia nacional y española, también hubo mucha gente de aquí que participó en la Segunda Guerra Mundial de forma activa o de forma pasiva, por suerte o por desgracia. Al final ya sabéis también que la guerra civil también tuvo que ver por ahí los líos que ya había en la Guerra Mundial, que por ejemplo el bombardeo de Guernica, los apoyos de las tropas, todo esto pues tuvo que ver mucho la Guerra Mundial y los conflictos que hubo. El caso es que en los Surcos del Azar nos hablan de la 9, una división que acabó de republicanos, que acabaron encarcelados en las Áfricas, pero que terminaron más adelante en la campaña de esta Operación Overlord. No solo entraron por ese norte de Francia, sino que también, además, curiosamente, fueron los primeros en pisar París para liberarla. Una historia impresionante y con Paco Roca siendo pues nuestro padre una vez más. Además, también en Nacional, pues el amigo Nacho Golfe rescató la historia de este tipo, Von Braun, la cara oculta de la luna. Es otro cómic impresionante donde nos habla del ingeniero Von Braun que estuvo a la orden del día creando esos misiles de larga distancia para empezar a intentar tirárselos a la cara a los británicos, los alemanes, pero que además utilizó a presos judíos y en unas condiciones horrorosas para lanzar estos cohetes y diseñarlos y poder construirlos. Lo peor, que la cara oculta, es que acabó en Estados Unidos y fue el director de la NASA donde acabó el Apolo pinchando en la luna. Una historia impresionante, un personaje increíble que jamás los americanos harán una historia de esto. Y ya sabéis que todo acabó con una bomba y por supuesto pues en esta pequeña sección llamada Bomba Nuclear, trabajazo aquí lo tienes con la bomba. Este cómic, además de la peli de Oppenheimer, yo creo que esto todavía te pone más en perspectiva que aquella película porque te habla de todo el proceso y toda la producción de la bomba atómica en el momento que se empieza a descubrir que los alemanes están con esto. Es literalmente una cosa hiperdocumentada con todas las personas que participaron en esto y es increíble este trabajo. Pero más increíble es también las consecuencias. Y aquí lo hace este Keiji Nakazawa con este trabajo en 4 partes, 10 descalzos, y nos habla, para empezar, desde Hiroshima, desde el punto de vista de Japón, con muchísimo más datos, con muchísimas referencias que de otra forma no veríamos. Nos habla de ese bombardeo de Hiroshima en primera persona, el protagonista, a su familia, le cae prácticamente la bomba encima, sobrevive y además el resto de la historia se trata prácticamente de enseñarnos lo que es la posguerra. Es un trabajo impresionante y que ya casi enlaza con nuestra siguiente sección, y esta sección es un poquito más breve, pero es que hay 3-4 joyitas que no podía yo no mencionar. Para empezar, este Berlín de Jason Lutes, que es un trabajo impecable que nos habla justo de ese Berlín entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Un trabajo totalmente documentadísimo y que nos transporta y además nos va a dar muchísima perspectiva de qué es lo que ocurrió en esa Alemania que perdió esa guerra y cómo llegó lo que llegaría después con el partido nazi alemán. Es un trabajo
trabajo espectacular y, por supuesto, este Berlín, si hablamos de entretiempos y entreguerras, es que es estamos en el epicentro y en todo el meollo. Y ya lo que sería una obra maestra sería este Jonas Fink, pero aquí estaríamos en la posguerra. Jonas Fink, una vida interrumpida, trabajazo de 15 años de Vittorio Giardino y que además salió hace no mucho un integral y que, bueno, nos habla de la posguerra en Praga, una Praga ocupada por la Unión Soviética, donde se pierden los derechos de muchas cosas, se tiene un control sobre la población y vamos a ver cómo un chaval, un ciudadano de a pie, un pequeño adolescente, su vida está marcada enteramente por esta situación política. Es un trabajo que es absorbente y es, como te digo, es que es una maravilla. Estas dos es que, como para no hablar de ellas. También tengo que volver a hablar de Fabian Nuri, que siempre está metido en la guerra y también nos habla de entretiempos y aquí nos vamos a ir a la Unión Soviética, pero antes y después, y también nos viene muy bien. Por un lado sería en La muerte al zar, donde nos hablaría un poquito también de quizá unos tiempos anteriores a toda la guerra, a todo el tema de la Unión Soviética, también muy interesante para ir poniendo algo de contexto antes de la que se viene, y también acabaríamos todo ya mucho después con la muerte de Stalin y también todo lo que ocurrió detrás de la muerte del máximo mandamás de la Unión Soviética, donde aquí pues acabarían muchas cosas y un capítulo de la historia bastante importante. Y vamos con el bloque de vidas marcadas por la guerra, que aunque también hay mucha cosa aquí, se hacen muchos cómics también de pues vidas cotidianas de gente normal, también como el propio Jonas Fink, que la guerra pues les afecta. Luego vamos a ir a por el tema Holocausto también, que es súper tocho ese bloque también, los cómics que han salido ahí, pero tenemos también este trabajo de Josh Takei, Éramos el enemigo, que esto es muy curioso, pero no forma parte del Holocausto, pero casi, donde nos habla Takei de su propia experiencia en los campos de concentración norteamericanos, a los japoneses. Sí, esto no se conoce, también historia oculta. Si fuera un cómic americano esto no saldría, aún así por esto se ha hecho mucho, y que te desvela esos campos de concentración donde propios ciudadanos norteamericanos de origen japonés eran concentrados en campos por si llegaran a ser enemigos del Estado. Muy peculiar, muy poco conocido, y este cómic te lo relata. También hace poquito por Ponemon nos salió esta primera parte de Malediven Resistente y nos habla también de la Resistance, de la resistencia francesa, algo en que en Francia siempre tiene muy presente y también es muy importante para el devenir de la historia. Y Madeleine, además, una mujer que trabajó en la resistencia también con acciones muy importantes y nos habla enteramente de su vida y que por un lado nos va a retratar muy bien también todo el tema de la resistencia a un nivel bastante cercano. Un trabajo también impecable, lo estás viendo con un dibujo espectacular, o sea que bueno, tampoco es ningún tipo de excusa para no leerlo. Y dos joyitas, volvemos a Cidru con Jordi Lafebre, quizás su primera colaboración importante, y aquí vamos a ir también a esa Alemania ocupada en la Mondén, también un trabajo bastante duro y que tendríamos a un Lafebre entrando de lleno aquí y desbordándonos con su dibujo, pero por supuesto una historia durísima y en la que nos habla de ese control, ¿no?, en la Alemania ocupada y cómo la policía también perseguía a las prostitutas francesas. Un trabajo espectacular, puro Cidru, puro Lafebre, y que bueno, ¿cómo se puede superar? Pues se puede superar con uno de los mejores cómics de la historia, que es Érase una vez en Francia, joya monumental, cómic imprescindible, Fabian Nuri, Sylvain Vallée, trabajazo milenario, no te puedo decir más, y esto es una gran película. Nos hablan en verdad de un chatarrero, es la vida de un chatarrero, aquí le tenéis, tipo real, Josep Goanovici. Este tipo, atención, porque bueno, nos va a hablar la historia de este tipo, y este tipo era un chatarrero que se buscaba en la vida. Llegan los alemanes a París, se meten ahí de lleno, controlan el lugar y Goanovici empieza a hacer diferentes negocios y diferentes extrañas alianzas, porque la historia nos va a contar cómo se le está juzgando por cosas que ha hecho en el pasado en la guerra, donde sobre todo lo que vamos a ver a través de esta historia que atrapa con tono de género negro es ver cómo se la buscó y cómo hizo negocios con varios bandos, tanto por la resistencia como por los aliados, como con los propios alemanes, donde pues se le podía tachar de pertenecer a la propia resistencia y buscarse la ruina, como de ser colaboracionista una vez pasada la guerra. Es un trabajo impresionante, la guerra mundial está ahí de fondo, sobre todo el tema de la ocupación nazi en Francia, y bueno, ¿cómo no te iba a meter yo esta maravilla? Y rematamos este capítulo y esta sección, ya la última sección, con el tema del Holocausto y con cómics
cómics ya más duros, pero que también es un tema que a mí personalmente me tiene atrapado porque todavía voy buscándole un sentido, una explicación a todo esto. Y creo que estos cómics también te pueden acercar un poco a el horror que fue esta cosa. Que creas o no, ojalá no se vuelva a repetir nunca jamás, ¿no? Por desgracia no ha sido el primer ni el último holocausto. Espero que no haya más demonios porque vaya tela. Lo peor es que muchos repiten sus propios destinos. El caso es que Maus, ya sabéis que es pues pieza clave del propio cómic, es una cosa pionera, es un cómic que es una piedra angular en cuanto a la creación de cómic de autor, con su propio premio Pulitzer. Esto es mundialmente conocido. Esta es la edición de lujo, aquí con el cofre, con los 2 tomos originales, con algún material extra, preliminar y no sé qué. Y bueno, Maus en verdad, antes Pilgriman nos habla de la historia de su propio padre, que es un judío que sobrevivió al holocausto y que nos relata de esta forma tan personal los judíos como ratones, los alemanes nazis como gatos. Nos van a hablar de esa persecución a los judíos, el tema de los campos de concentración y todo lo que hay alrededor. Es una obra magistral, totalmente inmersiva y basta entrar a leer para quedarte aquí atrapado, por suerte o por desgracia, en esta historia. Y por supuesto en el holocausto, donde empezaría con fusilamientos en los bosques, a la gente que se le iba cazando según los alemanes entraban en los territorios, todo se volvió sistemático y hay campos de concentración que son espeluznantes. El más famoso, el más conocido es este Auschwitz, también por su capacidad de muerte, sus chimeneas. Hasta ahora nadie se ha atrevido todavía a hacer algo de Treblinka. Hay campos de exterminio que también tenían unas consecuencias devastadoras que directamente eran campo de exterminio, pero Auschwitz también, además de estar en pie, todavía sigo siendo museo, ¿no? de estos horrores y algo para tener presente para que esto pues no vuelva a pasar, ¿no? Por desgracia, como te digo, pues el ser humano sigue haciendo atrocidades. Este trabajo de Pascal Rossi, además que reeditado hace poquito por Planeta, antes era más pequeñito, se disfruta, es realmente un resumen muy breve, muy sintetizado y la verdad es que sencillo de masticar dentro de la dureza que es de lo que es el propio Auschwitz, y es impresionante la documentación que está, pero aquí está tirada en pequeños detalles. O sea, es un cómic que te retrata en pequeñas píldoras absolutamente la radiografía de lo que era este lugar y de lo que se hacía y qué suponía para la gente que llegaba aquí a este lugar de la muerte. O sea, bueno, algo terrorífico, y que no nos vamos a quedar aquí. Sí que hay algunas historias un poco más amables, aunque también hay que entender mucho contexto con este cómic también que salió, La bibliotecaria de Auschwitz, que también viene de una novela y que nos hablan de un barracón especial que había dentro de Auschwitz. Era un barracón que se permitía que hubiera familias ahí, niños, y que además tenía unas condiciones especiales. Es curioso porque esta gente, ¿por qué vivía mejor? Vivía mejor en este barracón de casi elegidos, porque aquí murieron casi 1 millón de personas en este campo de concentración. En este pequeño barracón tenían estas pequeñas condiciones especiales. ¿Por qué? Porque lo tenían prácticamente para la galería, para ciertas visitas, para vídeos de campaña y propaganda y para guardar las apariencias. Y este barracón lo mantenían un poco por encima de los demás. Aquí se cuenta a través de una niña y esa pequeña biblioteca que se crean de forma clandestina dentro de un lugar que está prohibida la lectura. Y Alemania ha tenido una barbaridad de redes de campo de concentración. Otro que también fue tremendo fue Mauthausen. Además, Mauthausen es donde muchos españoles acabaron aquí, y aquí nos va a hablar Salva Rubio, uno de nuestros mejores guionistas, el caso de Francisco Boix, que fue un español que fue republicano, acabó encarcelado y no solo tuvo que estar en la guerra civil y acabando viviendo en el exilio, sino que le deparó la vida llegar al campo de concentración de Mauthausen, donde muchos morían literalmente de cansancio por el trabajo. Era otra forma de matar, y que peculiarmente consiguió fotografiar y tener pruebas de estos campos, y no solo eso, sino que presentarlas en los juicios de Nuremberg. De hecho, fue el único español en participar en estos juicios tan importantes. Por supuesto, también un capítulo importante en estos trenes que llegaban cargados de personas secuestradas a estos campos de concentración. Hay una película bastante importante y muy interesante que es, por ejemplo, El último tren a Auschwitz, y algo así lo tenemos también en La sombra del convoy, a La sombra del convoy, con Toussaint, que nos habla de estos trenes. Aquí fíjate que sobrecubierta más dura, y nos hablan de un tren que se detiene y que se intentará sabotear por una parte. Es otra historia muy dura y que nos habla también de las condiciones en las que ya directamente a estas personas se les deportaban, ¿no?, a estos lugares de la muerte. Y aquí vamos a hablar de un trabajo de DC Comics de Joe Kubert,
y que te sorprendería, la verdad, que fíjate. DC Comics, ni siquiera esto es Vértigo. Joselle, esto es un trabajo también, esto lo rescató en su momento, fue, creo, Planeta de Agostini. El que lo tenga no lo suelta porque esto es una barbaridad. Y casi Kubert a la forma más Will Eisner posible nos trae una novela gráfica, como puedes ver con esa narrativa de las novelas gráficas de Will Eisner total, en las que es muy interesante esto porque nos habla del gueto de Varsovia, de ese gueto tan importante y tan grande, y esas circunstancias también de alguien que vive en un gueto así, que acabará también, pues por supuesto, en tragedia, donde gente ya moría en este barrio concentrado y donde poco a poco también se les iban llevando también hasta las chimeneas, literalmente, o sea, a fin de cuentas. Otro trabajo sobre el Holocausto muy importante, muy interesante, con un acabado impresionante, o sea, estos lápices del maestro Kubert, ¿no? Uno de los mejores que ha habido nunca, ¿no? Y es un trabajo increíble. Algo más cercano a que también se vería en la película del pianista, pues aquí lo hizo Kubert ya hace tiempo con este Loisel. Y por supuesto, estas matanzas había culpables, y por desgracia no todo el mundo tuvo su castigo, como fue el de Joseph Mengele, este cómic reciente publicación que también viene de una novela. La desaparición de Joseph Mengele es una historia impresionante. Ya sabéis, uno de los directores médicos del campo de concentración de Auschwitz, donde él mismo iba a seleccionar a las personas. Tú vives, tú mueres, tú vives, tú mueres. Y si se encontraba algún espécimen que normalmente para sus experimentos, que normalmente por desgracia eran niños o niños gemelos, se los llevaba a su barracón para hacer experimentos en vivo y totalmente crueles y despiadados. Este cómic nos relata de eso, pero sobre todo también de su exilio, cómo consigue escapar a Argentina y a diferentes países y acaba por Brasil mientras su familia desde Alemania le ayuda. Nos habla de ese refugio de nazis fugados, gente como Eichmann, que sí, por fortuna, le acabó cogiendo el Mossad y le acabó enjuiciando de forma pública y colgándolo, pero que a Joseph Mengele se les escaparon por poquito de entre las manos y que acabó por ahí en Brasil. La historia de su hijo, que descubre que su tío, que habían contado que era su tío, es su padre y es este Joseph Mengele, y que acaba quedando con él. Es una historia espectacular y que por otro lado da mucha rabia, como uno de los mayores criminales y más viscerales, si no el más sádico de la Alemania nazi, consiguió zafarse, y es una historia que lo pone en primera persona y la verdad es que es impresionante. Y por supuesto también todo esto tuvo que ver un sistema. Esto nos lo retratan en este trabajo Banshee, la operación Banshee de Fradis Legernan, que es un trabajo pues peculiar, que también se ha hecho recientemente una película donde nos habla de esta reunión nefasta ya famosa en una vieja mansión donde los mandamases alemanes deciden poner el sistema y sistematizar literalmente lo que llamaríamos la solución final, como por ejemplo la implantación del tema de las cámaras de gas y todo el sistema de deportaciones hacia los campos. Una reunión nefasta que mientras los alemanes tomaban whisky, comían y se reunían mientras fumaban sus cigarrillos, decidían el destino y la muerte de millones de personas. Algo impresionante de ver, aquí se relata con un dibujo espectacular y Ponemon nos lo retrataba. Con este capítulo cerramos un poco nuestra historia. Visto lo visto, creo que es mejor ponernos el casco. Espero que esto no se repita. Por desgracia, sí sigue habiendo guerras en muchos sitios. Espero que con esto pues podamos descubrir un poquito un capítulo, por desgracia, que implicó a muchas personas, y que con todos estos cómics te puedes acercar un poquito más a todo lo que aquello fue, que fue demasiado. Esto quizás es solo una pequeña parte. Hay más cómics, por supuesto. Si alguno crees que se ha quedado por aquí colgado, que los hay, déjamelo en comentarios, así entre la comunidad también recomendamos muchos más. Como siempre, te veo dentro de poquito. Espero que te haya gustado este vídeo. Dale like si te ha gustado, suscríbete, dentro de poquito iremos con muchas más cosas. Sé muy feliz, disfruta de la vida. Heil Hydra, que la mienta te acompañe. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo más cómics, hasta morrisonadas. Si no lees cómics, es una cagada.